Algo que es muy relevante en la cultura mexicana de sustrato indígena es la noción de tiempo. El occidente nos ha afectado mucho con la calendarización de la historia. Creemos que lo ocurrido una vez ocurrió solo en ese momento y no tiene nada que ver con el momento siguiente. En el mundo indígena, el tiempo tiene otra naturaleza, tiene otra rapidez u otra lentitud, quizás. Y en esas dimensiones que son todavía incomprensibles para gran parte de la población no indígena de México, se encuentra uno de los secretos de la resistencia cultural y de la capacidad combativa. Y es que la memoria indígena es un proceso de revitalización o reactualización del pasado. El pasado no se encuentra en unas páginas atrasadas de un calendario occidental. El pasado en el mundo indígena se encuentra en otra dimensión que sigue coexistiendo con esta otra. Las festividades, la memoria, la reactuación de esos periodos importantes o momentos importantes de lo que llamamos el pasado, es para ellos la ocasión de reactivarlos, de reactualizarlos, de recobrarlos. Son fiestas o una memoria que se comunica con ese otro mundo en el que las cosas siguen vivas. Por lo tanto, cuando hablan de Zapata, no están hablando del pasado, están hablando de una fuerza que se mantiene viva en otra dimensión del universo. En esa dimensión el tiempo no transcurre, el tiempo es simultáneo, el tiempo convive con lo que estamos viviendo ahora. Esa mirada hacia un pasado que es actual es otra estructura espiritual, otra estructura de comprensión de la vida social. Mi formación literaria propiamente dicha se ha dado en las letras clásicas. Soy un helenista, un latinista, y esta formación ha sido muy importante para mí. Primero, porque los grandes escritores griegos o latinos que yo he trabajado y que sigo leyendo, que sigo traduciendo, tenían una concepción del lenguaje muy llana, muy directa. Son escritores realistas y para los cuales la totalidad de la existencia, la totalidad del universo, se concretaba en sus luchas políticas, en sus combates, en sus tierras, en sus ciudades, en la defensa de sus comarcas. Este acendradísimo realismo de la literatura clásica ha sido definitivo en mí y también esa actitud ante el lenguaje me ha conformado de una manera muy profunda. Es decir, el lenguaje no es un escape. La literatura no es un malabarismo verbal, no es un arte verbal. Mientras la palabra esté más cerca de lo real, mientras la palabra esté más cerca de la vida, mientras la expresión sea más cercana a lo vital, a lo que vive en cada minuto, será más clásico, más literario. Y en ese sentido, mi formación de helenista y latinista ha sido la que me ha conducido de manera natural a hacer lo mismo que ellos. Ver mi tiempo, ver mi región, ver mi país y retomar con el lenguaje más llano los momentos más importantes, más intensos de esta conformación social en el que estamos luchando todavía todos los mexicanos.
Aquí es el jefe de la rebelión. No se imaginaban que no se trataba del jefe de una rebelión. ¿Qué era eso? Zapata era la encarnación de una fuerza de lucha de todo un pueblo que no está solamente en el sur del país, sino en todo el territorio de México. Esto se llama pueblo, se llama comunidad indígena, se llama relación con la tierra, se llaman ejidatarios, se llaman campesinos, se llaman pobres, se llaman rebeldes. La descalificación de los movimientos armados tiende a reducir sus causas y tiende, por supuesto, a concentrar esas causas en individuos que una vez aniquilados darían, como consecuencia lógica, la extinción del movimiento. Por ejemplo, creo que Guerra en el Paraíso no es una novela que esté concentrándose en la figura de Lucio Cabañas o en la figura de los generales o políticos que en ese momento estaban enfrentando esta guerrilla campesina. Creo que son los soldados anónimos y son los campesinos anónimos los que tienen el peso dramático. Cuando descubrimos que la insurrección era resultado de la confluencia de una misma actitud entre comunidades enteras, poblados enteros, regiones enteras, casi siempre es demasiado tarde. No estamos preparados para saber qué no es indígena o qué sigue siendo indígena, porque uno de los rasgos fundamentales puede ser el del idioma, pero la cultura es algo muy complejo que va abarcando alimentación, parentesco, valores morales, formas de ver el mundo. Los que no somos indios hemos hablado siempre de los indios, hemos tratado de decir qué son, qué no son, cómo son, qué piensan, qué no piensan. No sabemos todavía en qué medida México es indígena, en qué medida la espiritualidad indígena ha estado ganando terreno con el paso del tiempo en lugar de estarlo perdiendo. Y desde hace unos 10 años para acá ha habido un surgimiento muy importante de escritores en varias lenguas indígenas que a través de poemas, canciones, cuentos, obras de teatro, están por primera vez hablando desde sus lenguas de sí mismos y dirigiéndose hacia sus propias comunidades. Este despertar de escritores indígenas en sus propias lenguas vernáculas, después de 500 años, es la primera oportunidad que México tiene para escuchar a ese México que ha estado en silencio. Y este despertar no solamente debemos verlo en forma aislada en literatura o en cultura, sino también en un despertar político, en un despertar militar, en un despertar democrático. Pareciera en tardes como esta que la tierra es una forma de estar, una olvidada sensación, y que busca como un deseo nuestro cuerpo, como si nuestro cuerpo lo sintiera, la hierba que una vez la cubrió, las lluvias que sobre ella cayeron numerosas noches. En tardes como esta comprendo, sin prisa, claramente, que todo cuerpo recuerda la tierra que ha sido.
El arte es mirar, nos ayuda a mirar, nos enseña a mirar y por lo tanto nos enseña a tomar conciencia de lo que miramos y de lo que mira. Tú sabes que en griego la figura, la silueta, se llamaba, la palabra es eidos. De tal manera que hablar de la idea de una mujer, la idea de un astro, es estar hablando de la silueta o el contorno de las cosas. De tal manera, pues, que en griego, semánticamente, pensar tiene que ver con mirar. Estas ideas platónicas la filosofía socrática de que es recordar y empezar a ver el mundo, que eso era filosofar o despertar, tiene que ver con estos hilos de sentido que la lengua griega contiene. Lingüísticamente estamos muy rodeados por ideas, conceptos como revelación, iluminación, descubrimiento, que tienen que ver con el ejercicio de mirar como sinónimo de pensar. La literatura es una parte de este esfuerzo de conocimiento que en un momento un pueblo ejerce o una época asume. Y al lado de la ciencia, al lado de la tecnología, al lado de la política, al lado de la filosofía, el arte es otra forma de conocimiento, es otra forma de pensar. Esa es la entrada original a la hacienda. La entrada original a la hacienda. Y ya entonces, o sea que en ese... pero ahí no cayó ahí, cayó más adentro. No, ahí fue afuera, donde él cayó. Afuera. Ay, está atrás. Según tú, ¿qué pasó aquí en Chinameca? Aquí ocurrieron dos tipos de procesos, o culminaron dos tipos de procesos distintos. Uno, el de que podríamos llamar la victoria militar sobre Emiliano Zapata, y otro, el de el encumbramiento ideológico, histórico, político, cultural de Zapata mismo. Con la muerte de un cabecilla, de un bandido, de un enemigo público como Emiliano Zapata, el poder en turno cree que ya se acabó con ese levantamiento. Pero la vida política de los pueblos va más allá de los intereses, la comprensión o la inteligencia de sus gobernantes, de los gobernantes en un momento fijo. Y en el caso de Emiliano Zapata, yo creo que jamás creyeron que quien triunfaba en ese momento era el zapatismo y no las fuerzas militares de lo que en ese momento era el ejército federal. Pero triste y paradójica manera de triunfar muriendo, ¿no? Es una de las primeras premisas con las que una insurrección empieza. La insurrección, la revolución se inicia aceptando que uno pone su propia vida en juego. Es muy posible que el acorralamiento sea la expresión más adecuada para referirnos a las insurrecciones populares, las insurrecciones campesinas. Creo que hay un acorralamiento que los lleva, que los somete a los pueblos a un proceso de meditación, de toma de conciencia terrible en la que están dispuestos a morir. Parecería más fácil estar dispuesto a vivir,
aunque la mayor parte de nuestra vida la estemos desperdiciando o la estemos ocultando o pase desapercibida para nosotros mismos. Pero cuando alguien está dispuesto a morir, es, creo yo, cuando tiene más claramente sus plantas puestas sobre la vida. Es una gran lucha por vivir la que lleva a los pueblos a tomar las armas a sabiendas de que pueden morir en los primeros momentos. La revolución es un gran enfrentamiento, una gran lucha por mirarnos a los ojos de frente y por querer conquistar todo, a cambio, por supuesto, de todo. En toda lucha política, en toda revolución, la muerte está a cada paso. Y no solamente los que combaten con las armas, sino en todos los que forman parte de ese paisaje, de esa lucha de la información, de la alimentación, de la protección. No es solamente la muerte entre combatientes, abarca a familias, grupos, sociedades enteras. Si yo no camino por los lugares, si yo no converso con las gentes de esos lugares, si no como y bebo lo que se come y bebe en esos lugares, yo siento que no soy capaz de entender lo que me están diciendo o de entender lo que ha ocurrido o lo que sigue ocurriendo allí o lo que puede suceder. Es una especie de comunión con el lugar. Vuelvo a repetir que el escritor escribe aquí y ahora y que todos vivimos en un aquí y en una ahora, pero casi siempre nos escapamos más por el ahora. Nunca es el ahora, siempre es el ayer o el mañana, no el ahora. Pero el aquí se nos olvida y el aquí es un sitio, es un lugar donde crecen ciertas plantas, donde la tierra es de cierto color, donde la humedad del aire es de cierta intensidad y donde los alimentos, el cuerpo, la gente se comporta de una manera. Conocer eso, acercarme a eso, es lo que me permite sentir una pasión cada vez mayor por México. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedará. Uno de los grandes sorpresas de mi vida, desde hace unos 12 años aproximadamente, hacia principios del 82, fue el descubrimiento del mundo indígena, y gracias al cual he aprendido muchísimo, no solo de nuestra realidad social, sino de mi propia dinámica personal o interior. Y con ellos aprendí, por ejemplo, que la función de un escritor no es la de ser reconocido, sino la de participar en la vida de la comunidad a la que pertenece. Ser útil a la comunidad o a la cultura o al idioma al que se pertenece. Hay un sentido de colectividad en el medio indígena, hay un sentido de falta de apropiación de los textos, de los relatos o de las palabras, que nos conviene a los escritores urbanos o a los escritores no indígenas recordar. Nosotros habremos sido solamente una pequeña cifra explicatoria que no tiene nada que ver ni con el reconocimiento, ni con la vanidad, ni con el prestigio. Un transcriptor. Un mirador, un espectador, alguien que ha recobrado, que ha visto, que ha rescatado algo. Y eso que se rescata
no puede ser el prestigio. Esto que se rescata es solamente aquello que pertenece a una región, que pertenece a un pueblo, que pertenece a una cultura, que pertenece a una conciencia de sí mismo social. En el medio indígena hay una conciencia de colectividad, de poseer en común, que me ha sacudido mucho, que me ha sorprendido mucho y que me ha obligado también a situar mi trabajo con mayor calma, pero también con mayor certidumbre. Buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Meca, Matamoros y en la...